Bueno, habíamos quedado acá entonces que la corriente daba negativa. ¿Se acuerdan? Me quedaba negativa. Bueno, por los sentidos de que yo había supuesto acá de I de Z y de Zener, yo supuse de movida estos sentidos. Cuando hago los cálculos me queda con signo negativo, y ese signo negativo lo único que quiere decir es que la corriente que yo elegí no circula de esa manera, circula al revés. Y si nosotros vemos, les había dicho que la corriente por la carga eran 4,5 mA, por lo tanto la corriente por la carga vendría a ser la I total. Bueno, para calcular la potencia, vamos a calcular la potencia. Disipada por el Zener. Y la potencia disipada por el Zener va a ser I cuadrado de Zener por la resistencia del Zener. Y por otro lado, pero la resistencia del Zener, habíamos dicho que era 0, por lo tanto, este valor de la potencia vale 0, pero está circulando una corriente, y en este caso la potencia disipada por el Zener va a ser la corriente de Zener por la tensión de Zener. Bueno, tomo los positivos, tomo el valor positivo, ¿no? Le cambio el sentido y pongo el valor positivo. Van a ser 1,5 mA, que lo voy a escribir en 1,5 por 10 a la menos 3 amperes, y todo esto multiplicado por la tensión de Zener, que me parece que eran de 4,5 voltios. Sí, por la tensión de Zener, que eran 4,5 voltios. Bueno, eso me da el miliwatt. Me da miliwatt, porque hago directamente 4,5 por 1,5. Ya 6,75. 6,75 por 10 a la menos 3 watt, que es lo mismo que poner 6,75 miliwatt. Entonces, por otro lado, es prácticamente despreciable, ¿no? Esta disipación. La potencia total disipada por el Zener será la suma de estas dos potencias. Ahí me daba 0 watt, porque la resistencia interna era 0, y sumado
los 675 watts. Entonces es 0 más 675 miliwatts, 6,75 miliwatts. Bueno, para los casos prácticos vamos a ver después que directamente calculo la potencia disipada por el Zener con esta expresión I de z al cuadrado por, ¿no es cierto?, la resistencia de Zener, porque este valor que está acá es muy bajo y lo puedo despreciar. Porque cuando calcule la potencia, vamos a suponer que supongamos que en el Zener teníamos 100 ohms, teníamos la potencia entonces disipada en la resistencia del Zener, que sea 100 ohms, da 200, a ver, esperen, 2 miliwatts son estos, esperen, 1.5, si a mí me da 225 miliwatts, ¿puede ser? ¿Les da ese valor a ustedes? Supongamos que la resistencia sea 100 ohms. Sí, me da muy similar. Sí, es 22,5 miliwatts. 22,5 miliwatts. Entonces, fíjense en que si la resistencia del Zener, en un supuesto caso que era de 100, me quedaba 22,5 miliwatts. Entonces ya veo la podría llegar a despreciarla, ¿no? Podría llegar a despreciarla. Bueno, pero en este caso el ejercicio estaría terminado así. Bueno, entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que los diodos llamados de juntura PN, tenemos un grupo que se usan como diodos rectificadores. Fuentes de alimentación. Y después tenemos los denominados diodos Zener, usados para estabilizar, mejor dicho, para fijar un valor de tensión
en un circuito. Hay más diodos que los vamos a ir viendo, distintos tipos de diodos. Pero estos, hicimos una clasificación de dos tipos de diodos que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito más. Y una cosa que podemos poner en los diodos Zener, o los diodos Zener, recuerden esto, cómo se polarizaban los diodos Zener. En inversa. En inversa. Sí, al diodo Zener lo polarizamos, se lo polariza en directa, funciona como un diodo normal. Como un diodo tipo rectificador, para no poner como un diodo normal, tipo de rectificador. Bueno, y la característica de los diodos rectificadores ¿cuál es la característica? ¿Cuál era no puedo decir, la característica del diodo rectificador? ¿Qué es lo que hace un diodo? Permite el paso de corriente en un solo sentido. Sí, la característica de los diodos rectificadores, como permite el paso en una sola dirección. Bien. Entonces, vamos a ver, nosotros decíamos que teníamos un diodo común en directa. Acá está el diodo en directa. Como siempre dibujo la resistencia limitadora de corriente. Voy a ponerle resistencia limitadora de corriente, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación hay circulación de corriente en este sentido. Si yo acá coloco un diodo de esta manera, el diodo que puse primero es un diodo que está polarizado en directa, deja circular la corriente, y el diodo que puse en segundo lugar, ese está polarizado, podemos ver que ya está polarizado en inversa. No va a dejar pasar la corriente, pero sí lo que va a haber unas corrientes de fuga muy pequeñas. La pongo con línea punteada
para recordar de que estas van a ser la corriente de fuga en inversa que la gente se presta, la gente presta. Hoy, para que no me aparezca, protesta, yo. inversa. Y esta que marqué acá es la corriente en directa. Voy a ponerle corriente del diodo, acá abajo le voy a poner, y subir porque es la corriente en inversa. Bien, yo ahí tengo una batería. Esa batería, nosotros en corriente continua podemos tener una batería que me está simulando de un elemento. Se pueden dibujar baterías de dos elementos, como son estas, por ejemplo, esquematizada de esta manera. Estas serían baterías de corriente continua, que lo que van a entregar es una corriente. Pero, ¿qué pasa si la batería está entregando corriente, está funcionando? La batería está funcionando, está cargada, está funcionando. Al pasar el tiempo, vamos a poner acá con un diodo, entonces el circuito que tengo arriba, esta es una resistencia limitadora, y va a circular corriente. Va a circular corriente en este sentido, por todo el circuito, y esta es la tensión entregada por la batería. Entonces, si nosotros tenemos la batería conectada durante mucho tiempo, la corriente va a circular, pero acá en la resistencia se está consumiendo energía en forma de calor y la potencia disipada en la resistencia va a ser el producto de la corriente que circule al cuadrado por el valor que tiene la resistencia limitadora. Este consumo de energía va a hacer que durante determinado tiempo esta tensión que es de corriente continua, lo que va a ocurrir es que vaya bajando su valor, se esté agotando la batería, y nosotros sabemos por ley de Ohm que la corriente es E sobre, en este caso, que puedo poner la resistencia interna del diodo en directa más la resistencia limitadora. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, si tengo mucho tiempo funcionando el circuito que dibujé acá, y yo quiero ver qué pasa con la corriente en el tiempo, miren, si este valor que hay acá disminuye, bueno, la corriente va a disminuir también. Entonces lo voy a dibujar. Voy a dibujar cómo sería voy a hacer un par de ejes. Ustedes ya se imaginarán lo que será, es
lo que voy a dibujar es corriente continua, por lo tanto voy a hacer el eje, un par de ejes donde voy a poner tiempo, tiempo que, imaginemos acá, no lo dibujé, pero se lo agrego. Si ahí pongo un interruptor y yo cierro el interruptor y esto lo dejo un determinado tiempo, pero justo tomo un cronómetro y digo, bueno, cuando bajo la llave echo a andar el cronómetro. Cuando bajo la llave echo a andar el cronómetro, o sea que yo acá voy a tener el tiempo, graficar tiempo 0, y acá la cantidad de segundos que la llave que está ahí está cerrada. Llave cerrada. Por lo tanto, si en el momento justo, cuando la llave está abierta, la batería, yo la mido y tiene este valor, por el efecto de estar cerrada la llave en el tiempo, tantos segundos, lo que va a ocurrir es que esa batería vaya perdiendo la tensión. Si la batería sería algo ideal, espera un segundo. Bueno, no puedo hacer los cambios que quiero hacer acá. Si la batería fuera ideal, no se gastaría, sería una línea continua en el tiempo. Bueno, esto no ocurre y la batería con el tiempo de su valor inicial, que lo dejo acá, lo voy punteando, va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo con el tiempo. Acá abajo tengo los valores del tiempo transcurrido y puedo medir también cuánto ha transcurrido el valor en ese tiempo, cuánto bajó, por ejemplo, la batería. Y esto mismo lo va a hacer la corriente en la misma proporción. En la misma proporción lo va a hacer la corriente. Acá estoy graficando la tensión de la batería con respecto al tiempo. Si yo quiero ahora graficar qué pasa con la corriente, tengo que detenerme acá en ese gráfico, en la ecuación que puse ahí de la ley de Ohm, y hacer el gráfico. Pero ahora voy a graficar a la corriente en función del tiempo que está la llave cerrada y en segundos. Entonces yo veo acá, si esta tensión baja, a la corriente le va a pasar lo mismo. La corriente, a medida que pase el tiempo, va a partir de un valor en el momento que yo puse el reloj a andar, porque las dos cosas ocurren al mismo tiempo, cuando pongo el reloj a andar, y acá estoy midiendo corriente con respecto al tiempo. Teóricamente, si todo fuera ideal, la corriente se mantendría así, porque no había
la batería, porque la batería no perdería carga. En realidad, entonces, la corriente, en lugar de desarrollar una recta continua en el tiempo que no varía, la corriente va a acompañar la forma que tiene la tensión, posiblemente con una pendiente descendiente o pendiente negativa mayor. Y también yo voy a poder medir tiempo 1, que podría ser este tiempo que está acá, y ver cómo fue variando la corriente debido a las variaciones que tenemos en la tensión. Perdón. Esto lo vamos a poner aquí. Bueno, ese es en el caso de una batería. Una batería, el circuito, la tensión y la corriente se comportarían de esa manera. Bien. Otra cosa que yo podría hacer para ver el comportamiento del circuito es superponer los dos gráficos. Lo que se hace es comparar los gráficos de la tensión con la corriente. ¿Cómo se hace? Eso se hace superponiendo, ¿no?, los gráficos. Y se puede hacer, y se puede realizar ya que sobre el eje, voy a ponerle el eje X, el eje llamado X, vamos a poner el eje llamado eje, el eje llamado X, estoy graficando los tiempos desde el cierre de la llave del circuito o el interruptor. Entonces se pueden superponer esos dos gráficos, trasladarlos uno sobre el otro, simplemente porque acá este eje, el eje de los tiempos, es exactamente igual al eje de tiempos que tengo acá. Entonces puedo pensar que al superponerlos sobre el eje vertical, tengo dos ejes. Tengo el eje de las tensiones y el eje de la corriente. Bien, ¿y cómo quedarían los gráficos superpuestos? Los gráficos superpuestos quedarían así. Acá marcaría la tensión y superpuesto a este tendría, cosa que se formaría un solo eje, tendría el eje de las corrientes
Y por lo tanto, tendría lo que ocurriría con la corriente en el transcurso del tiempo y tendría lo que pasaría con la tensión en el transcurso del tiempo. Entonces podría ver el circuito cómo varía para un determinado tiempo la corriente en el circuito. Bien. Supongamos ahora que en el circuito reemplazo a la batería, reemplazo a la batería por un generador de corriente continua. ¿Cómo se pone al generador? El generador es una cosa así, con dos líneas. Y esto me está marcando que esto sería un generador, con la tensión que entrega. Bueno, si reemplazo dicho generador en el circuito, las dos rayas significa que es corriente continua. Acá tengo el interruptor que voy a cerrar, interruptor o llave. Bueno, había dibujado un diodo, dibujo el diodo, y ahora sigo con la resistencia limitadora para limitar la corriente en el circuito. Entonces, el generador va a estar entregando una tensión y por acá vamos a tener una corriente y esta es la resistencia limitadora porque el diodo está conduciendo, ¿no? Y si yo hago lo mismo que hice acá, por separado, voy a tener una variante, porque estas son baterías que estoy representando. Y esta es la corriente que circula cuando está la batería. Ahora yo cambié la batería por un generador y la particularidad del generador es que si yo grafico, la tensión que va a estar entregando este generador en el tiempo, acá tenemos tiempo, y lo medimos en segundos, y de este lado yo voy a representar qué valores está entregando sobre este eje. Bueno, supongamos que sea tantos voltios y lo represento acá. Entonces, aquí se va a dar la particularidad de que la corriente se va a mantener prácticamente, o siempre se va a mantener, perdón, la tensión constante en el tiempo. Si yo me paro en un punto, en un tiempo 1, y me detengo luego en otro tiempo 2, puedo observar que los valores que me entrega el generador son siempre los mismos, y por lo tanto, lo mismo que hice acá arriba, ¿se acuerdan que los hice por separado? Yo ahora los voy a hacer directamente juntos porque sé que los puedo juntar. Puedo superponer acá
en otra escala, por supuesto. Aquí es siempre la misma. Acá tengo la escala de tensiones. Acá la escala de tiempo es la misma en los dos gráficos. Entonces puedo superponer otro eje, hagamos que ya lo superpuse, no se ve, se mimetiza con el que está, y pongo al lado la corriente. Y la corriente, bueno, va a tener un valor menor que la tensión. Y la corriente se va a comportar así, de esta manera. O sea, va a ser constante, una continua. Voy a tener generador de continua y una corriente que van a ser continuas. Fíjense en ustedes que la tensión y la corriente no varían con el tiempo. No varían con el tiempo. En un tiempo 1, la corriente vale lo mismo que el tiempo 2. La tensión en el tiempo 1 vale lo mismo que vale en el tiempo 2. O sea, no varían con el tiempo los valores de tensión y de corriente. No toman valores distintos, siempre el mismo valor que es constante. Esto es una constante y este es una constante también. Bueno, pero esto me sirve como introducción porque el uso de el diodo está en un circuito que no usa corriente continua, usa lo que se llama la corriente alterna. Entonces, acá lo que tenemos, esto es corriente continua, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar el generador de corriente continua por un generador de corriente alterna.